Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy queremos traer un programa para ayudar a que nuestra piel luzca más fresca, luzca mejor, en un momento donde el físico es tan importante, porque la verdad es que con el trajín de vida que uno lleva y como uno debe verse, ¿verdad? Es importante que podamos lucir bien. Por eso he invitado a dos doctoras dermatólogas, cirujanas, a hablar sobre cómo ayudarnos a lucir mejor. Bienvenidas a la doctora Emma Guzmán, Luisa González. Y lo que quiero enfocar en este programa principalmente es cómo evitar llegar a tener que hacernos una cirugía plástica en la cara, en toda nuestra piel, porque realmente todo debemos cuidárnoslos. El cuello, que es una área tan sensible, la cara que va cayendo con el tiempo. Bueno, ¿cómo tratar de lucir mejor? ¿Cómo tratar de, tanto con cuestiones que nos podemos poner, uso tópico, como con tratamientos que podemos tener en los consultorios de las doctoras? Bienvenidas. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar con usted y compartir estos cuidados que son tan válidos y tan básicos para lo que es el día a día en la dermatología. Yo veo que ahora hay muchos tratamientos nuevos. De hecho, se han vuelto a poner de moda los llamados hilos rusos. Recuerdo que cuando comencé la televisión hace bastante años, un médico muy bueno, por cierto, que es oftalmólogo, fue el primero que trajo los hilos rusos y me decía en aquella época, quiero decirles que hace como 20 años o quizás más, que él me decía que me dijo, bueno, tú tienes un rostro muy bello, pero te hace falta que yo te ponga unos hilos así para arquearte más las cejas. Y yo le dije, ay, no, doctor, yo estoy muy joven para eso. No descarto que más adelante, bueno, todavía no los he usado, pero a veces esas cosas que son invasivas dan un poquito de miedo. Como decía, no quiere decir que uno en algún momento dado no lo haga. De hecho, veo que están muy de modas, pero después de ese tiempo supe que no estaban tan desarrollados como están ahora. Bueno, por decir un caso. Después tenemos el plasma rico en plaqueta, tenemos la vitamina C, que esa sí me encuentro que es fantástica. Tenemos también el ácido hialurónico. Vamos a ver, tenemos métodos por láser, por algunas máquinas de corriente bipolar, ¿es que se llama? Sí. Entonces, vamos a ver, de menos a más, ¿cómo podríamos ayudarnos a que nuestra piel luzca más joven? Doctora Emma Guzmán. Mira, lo importante es desde siempre comenzarse a cuidar. Desde el que el niño tiene más de 6 meses debe de aplicarse filtro solar. ¿Más de 6 meses? Desde 6 meses de edad puede Ay, hacerlo. doctora, pero ¿y cómo va a ser? Así ¿Usted a sus mismo es. nietos le ponía el protector solar? Claro, sí. Hay una gama inmensa de productos de protección solar. Lo hay resistente al agua, que dura un poquito más de tiempo, pero debe de reaplicarse cada 3 horas para piel grasa, para piel seca. Ese debe de ser su aliado para usted tener una buena Una piel. pregunta, ¿ustedes se los reaplican cada 3 horas? Sí, yo sí, porque en realidad hay Wow. polvos que Sí. contienen protección solar y son muy cómodos. Yo lo Sí. indico mucho para los pacientes que trabajan en oficina, porque usted toma sus polvos y se está aplicando el protector solar. Pero ese debe de ser su O sea aliado. que, por ejemplo, cuando uno va de viaje, uno debe de llevar en su carterita Sus su polvos, polvo y su ahí, aunque uno... maquillaje, exactamente. Mira, hay unos cuidados que son básicos. Por ejemplo, prevención, ¿verdad? Protección solar, hidratación y regeneración de la piel. Sí. Entonces, porque la piel tiene varios factores. Tiene el factor herencia. Acuérdese que si usted hereda Sí. una piel flácida, una piel elástica, una piel con predisposición a queratosis, vamos a decir, a déficit de colágeno, va a tener un deterioro más rápido que otras personas que tienen otro tipo de piel. La piel blanca se deteriora rapidísimo en proporción a la piel morena. Entonces, los cuidados deben de ser dirigidos al tipo de piel que usted tiene.
Entonces, el no acostarse jamás con maquillaje, debe de retirar todo el maquillaje, que hay también una gama inmensa de productos para eliminar todo lo que son residuos de la piel. Una piel, vamos a decir, deshidratada, tiene mucho que ver con el ambiente donde usted se desarrolla. Acuérdese que los aires acondicionados resecan mucho la piel. Sí. Entonces, incluso hay pacientes que no ingieren líquido prácticamente, que se refleja también en la piel. O sea, es un conjunto que usted debe de tener para tener un cuidado mínimo. Dijimos, protección solar, hidratación, limpieza y reestructuración. La reestructuración puede ser con vitamina C, ácido hialurónico, hay ácido láctico, hay un gran número de productos, los oligoelementos, hay tanto... ¿Cuáles son los oligoelementos? Así se llaman, oligoelementos, son un compuesto en las ampollas viene que se aplican tanto tópico como también con aparatos. Aparato quiere decir nanotecnología, o sea, con microaguja o puede ser con el electroporador. Pero en esto de la estética, lo básico es la persistencia. Yo he tenido, por ejemplo, casos de personas que se casa una hija y en una semana se hacen todo lo que no se han hecho. Quieren recuperar todo lo que no se han hecho en su vida. O sea, el uso de vitamina C es básico, es muy importante. Debe de ser vía oral y tópica también. O sea, el cuidado, uno no se puede cansar. Así como usted tiene un cuidado especial para la presión alta, para la diabetes, que acude a su médico. Yo, por ejemplo, le digo a los pacientes, cada qué tiempo usted va al salón y cada qué tiempo usted va a hacerse un cuidado de la piel. O sea, debe de ir a la par. Claro. Porque incluso la piel de la cara es tu imagen. Claro. Entonces deben de asistir regularmente una limpieza, una hidratación o una exfoliación, una radiofrecuencia. Debe de hacerse un cuidado que ese colágeno se mantenga, vamos a decir, estimulado continuamente. Muy importante, doctora. Por ejemplo, ahora se oye mucho lo del agua micelar, que era un producto que no existía antes, y también los aceites. Los aceites en la cara, yo por ejemplo los uso, pero a veces me da miedo que puedan tapar los poros. Doctora Luisa Guzmán, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, fíjate, vamos a empezar desde cero, como tú decías. O sea, la belleza es salud. Y el organismo exteriora realmente que tú estás en condiciones estables, que estás en condiciones de salud. O sea, el paciente debe de entender que no se improvisa ni va a cambiar su calidad de su piel ni su belleza de un día para otro. O sea, eso es una suma de factores. La alimentación, el ejercicio, el cuidado, la atención, todo eso va sumado, va unido para que tú realmente exteriorices una imagen, vamos a decir, favorable. Y eso es tan importante porque ahora mismo para tú acudir hasta solicitar un empleo, para tú tener, vamos a decir, integrarte a un núcleo social, debe de tener una carta de presentación. Y la carta de presentación eres tú, es tu imagen. O sea, tú no puedes tener una imagen descuidada. Y descuidada va también de que te veas limpia, que te veas bien peinada, que te veas vestida adecuada y decentemente. O sea, todo esto va unido y va sumado a una expresión. Tú hablabas del agua micelar y de los aceites. El agua micelar es lo que se denomina la limpieza coreana. Es el esquema de tratamiento coreano en el cual debe haber una doble limpieza. O sea, o con una solución espumosa, un foam, o con un gel limpiador o una leche limpiadora más el agua micelar. ¿Qué pasa? Que el primer paso de la limpieza lo que hace es retirar todas las impurezas, lo que se deposita a nivel de la capa córnea. Y el agua micelar es una doble limpieza, es una doble eliminación de todos esos residuos que puedan haber quedado. Naturalmente los coreanos, yo te diría que hay que quitarse el sombrero porque son ahora mismo los que llevan como el target, el lineamiento en todo lo que son las
los esquemas de tratamiento de cuidado de la piel. Esas mujeres tienen una piel que son bellísimas, maravillosas. Ahora bien, también volvemos a lo mismo. Tienen unos cuidados en cuanto a su alimentación. Tú nunca has visto un oriental, muy salvas excepciones, con sobrepeso o con cualquier trastorno. O sea, consumen su alimentación, básicamente es muy sana. Frituras, dulces, gaseosas, muy limitadas. Es cierto. Gran cantidad de verduras, gran cantidad de frutas, gran cantidad de pescado. Es fundamental la dieta. Entonces, y además hacer ejercicio. Doctora, ya. Pero si uno usa el agua micelar, por ejemplo, por la mañana, que uno no tiene ningún rastro de maquillaje y demás, ¿solo con el agua micelar estaría bien? No. Como quiera hay que usar una limpiadora. Debe hacer la doble limpieza. Y la piel debe de limpiarse mínimo, o sea, el tratamiento básico es 3 veces al día. Pero entonces, esta pregunta ya yo se la he hecho a la doctora Emma Guzmán, pero es que me da trabajo. ¿Debe uno limpiarse con limpiadora por la mañana, con jabón? Sí, porque acuérdate que uno tiene la célula de grasa, la grasa que emite la piel. O sea, tú puedes estar en tu casa sin hacer nada y tú pasas cualquier algodón y tienes residuos. Entonces es lo mismo. O sea que hay que hacer el doble paso. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Los aceites que están tan de moda, ¿pudieran siempre ser provechosos o pudieran tapar un poco los poros? Bueno, fíjate, cada producto tiene su indicación precisa. Por ejemplo, una piel grasa con tendencia acnéica, una piel mixta o una piel seca, francamente seca. Ahora mismo hay aceites que se utilizan, tienen diferentes modalidades. No necesariamente van a obstruir los poros. Son aceites inclusive con múltiple funcionalidad que tú lo puedes utilizar para la piel, pero también para el pelo. Porque lo que hace es que depositan lo que denominamos ahora mismo los oligoelementos. Zinc, vitamina E, calcio, minerales. Todo eso es favorecedor para la piel, para regenerar y reestructurar la piel y el pelo. O sea, y no te sientes grasoso. Son aceites denominados, pero no son oleosos. Tienen una vía de penetración que no es oleosa y no dejan esa capa resinosa o oleosa que tú mencionabas que obstruye la piel. No, ya están regenerados. Las casas farmacéuticas han avanzado de una forma tal que están regenerados de una forma tal que se absorben por la nanotecnología, pero no causan obstrucción ni poros dilatados. Bueno, tú hablabas un momento de los hilos de suspensión. A mí realmente, mira, nosotros fuimos, no voy a decir en qué época, porque fue hace un tiempecito ya, ¿verdad? Como tú dices, 20 años, a nuestro entrenamiento en dicha modalidad terapéutica y nunca me convencieron. No sé, porque hay muchos, yo respeto y no sé, y aún, hay muchos profesionales que lo utilizan. No sé si a algunos le ha dado, vamos a decir, resultados, si han visto los beneficios, pero yo no es algo que a mí me entusiasma mucho. Y volvemos a algo que tú dijiste al inicio. O sea, cuidar la piel para no acudir a un evento quirúrgico. Claro. No, tampoco es así. Cuidar la piel te retrasa en cierta forma signos de un envejecimiento precoz, la piel reseca, la piel apergaminada, la piel que pierde luminosidad, que pierde textura, que se pierde elasticidad, que tú ves la piel flácida, la piel cuadriculada. O sea, la textura de la piel, una piel hidratada, nutrida, regenerada, realmente retrasas el proceso del envejecimiento, pero eventualmente va a llegar. La cronología es la cronología, la edad es la edad. Y llega el momento que los músculos y la flacidez eventualmente vienen. Entonces, ese es un paciente que, aunado del tratamiento que tiene de cuidado de la piel, lleva a un tratamiento quirúrgico también. No nos llevemos a engaño. O sea, pero cuando se determine realmente que sea necesario, su necesidad. Que sea necesario, porque hay personas también que veo que comienzan muy jóvenes y desde los 20 años se están ya poniendo botox y rellenos y demás. Y yo lo que digo es que hasta qué punto esas niñas, cuando tengan 50 años, ¿qué va a pasar? Claro. Yo no sé si eso va a ser positivo o negativo, doctora. Sí, mira, lo que pasa es que hay que seleccionar el paciente. El secreto de los tratamientos cosméticos es, primero, preguntarle al paciente
¿qué usted aspira a tener con este procedimiento? ¿Qué resultado usted piensa que va a tener? Porque el tema de los hilos, por ejemplo, los pacientes piensan que es un lifting facial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es un lifting facial, es un levantamiento muy sutil, o sea, que puede ser revertido en un año. Wow. O sea, de poca durabilidad. Muy poca durabilidad. Ajá. Hay algunos hilos que son Wow. absorbibles, pero todo eso debe de estar claro con el paciente. El mismo tema, por ejemplo, de los ácidos hialurónicos que el paciente se aplica, esto tiene su indicación precisa. O sea, hay que ver incluso la historia de enfermedad de ese paciente. Tiene sus limitantes. Por ejemplo. O sea, los pacientes que tienen enfermedades del colágeno como lupus o esclerosis o otras enfermedades no deben de aplicarse ninguna sustancia de ácido hialurónico. Las embarazadas, los que tienen cáncer, o sea, hay que hacerle su historia clínica primero al paciente. Y particularmente, yo soy de las que le digo, esto le puede dar este resultado. Porque uno no puede tener un paciente con falsas expectativas. Claro. Hay casos que en realidad el paciente necesita quizás un procedimiento quirúrgico. Sí. Que no va a ser reemplazado. Que quizás ni es con mejor hilos, hacérselo entonces de una vez en vez de estar quedando Claro. inconforme. Así es. Y que no va a ser reemplazado ni con hilos, ni va a ser reemplazado con cremas, ni ningún otro procedimiento. Entonces, claro, en la actualidad hay una gama de procedimientos que mejoran temporalmente lo que es el aspecto. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la radiofrecuencia, el HIFU. Es una radiofrecuencia focalizada que se une en toda lo que es la concentración de fuerza estimulante del colágeno en un punto. Que esto, fíjense, es muy preciso, porque esto tiene que llegar al músculo. Si usted se hace este procedimiento con un manípulo superficial y no llega, usted no va a lograr el efectivo. Igual cuando usted se pone una toxina, tiene que llegar al punto del músculo. Por eso es que se divide por área. Usted quiere la frontal, usted quiere el proseo, ya en la actualidad también en el tercio inferior se ponen toxinas. Pero para este reducir. es el botox que impide que se muevan. Exactamente. Entonces, que generalmente se ponen aquí y he visto que hay algunas personas que... Pero aquí, ¿para qué, doctora? Sí, hay algunas ya, la toxina, ustedes saben que ha ido evolucionando, porque las primeras aplicaciones de la toxina fue a nivel neurológico para lo que es los TIF, y el doctor Carruter fue el que determinó que utilizándola a nivel periocular con esos fines, se iban minorizando las líneas de expresión. O sea, diríamos que es un hallazgo casual, el uso de la toxina en la cara. Entonces ya en la actualidad se han hecho estudios de que si usted se lo aplica también en el macetero, aquí puede dar un aspecto un poquito más fina a la cara. ¿Por qué, doctora? Porque al no movilizar ese músculo, claro, que tiene su aplicación precisa. O sea, para personas que tienen la cara como con mucha grasa aquí. Sí, en esta área se puede aplicar. Igual en el mentón. ¿Y aquí para qué? Aquí. En el mentón. Para que esto, ustedes han visto esos pacientes que mueven mucho el mentón, que como que se le arruga. Sí. Hace una debilidad, un relajamiento del músculo y mejoran bastante. Entonces, todo esto debe de ser aplicado con un criterio anatómico y sobre todo viendo la edad del paciente, que es básica, porque nosotros somos de los que pensamos que cada paciente en su edad, porque usted no puede hacerle una cara de máscara sin movimiento a un paciente. Debe de tener acorde a su edad y sus necesidades. Que los cambios no sean drásticos. Claro, todas las personas, en el público en general, un gran número, le dice voto a todo.
Sí. Me pusieron voto aquí, pero quizá fue ácido hialurónico, Sí, que es lo que es crea verdad. volumen. Que ya también hay otras técnicas de aplicación, que dicho sea de paso, hay que tener mucho cuidado para la aplicación de esta sustancia, en el sentido que no vaya a llegar a un área de vascularización de vena, porque puede producir una necrosis. Entonces, por eso es que nosotros como dermatólogos hacemos tanto hincapié en que deben de ser aplicados por expertos, vamos a decir, en esta área, y sobre todo que manejen bien ¿Y lo una que es la necrosis anatomía. qué consecuencias tendría? No, falta de circulación. O Se sea le que puede caer el Uf. área de la nariz, se le puede caer el área del labio. O sea, una necrosis que no hay irrigación sanguínea. Uf. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, yo soy de las que pienso que cada producto tiene su utilidad, que esto lleva unas dosis adecuadas, unas concentraciones adecuadas, incluso agujas. Ya, modernamente hablando, usted no puede poner un relleno sin cánula, porque esto evita Que la cánula es que la que tiene la la punta cánula, aguda. la que no tiene cánula punta cortante, y esto permite que usted no se amorate y que el efecto post sea mucho más Y no es más difícil agradable. entrar con esta punta Se hace aguda. una apertura con otra agujita Con otra y entonces se agujita. introduce la cánula. Eso es lo que ya en la actualidad se está haciendo. Doctora, y el Botox veo que también arquea un poco las cejas, ¿es cierto? Sí, dependiendo, hay que ponerlo en el músculo frontal un poco elevado para que éste haga la relajación. Y incluso hay varias técnicas, porque acuérdense que varía mucho del tipo de frente del paciente. Si es una frente estrecha, si el músculo frontal llega hasta lo que es el iris del ojo. O sea, para poder permitir que esto siga en movimiento Sí, y claro. no se quede estático. O sea, hay que ver el paciente porque depende de cómo mueva ese músculo. Sí, Entonces, sí. por eso hay que Hay que individualizarlo. estudiarlo. Sí. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con más de estos consejos que lo primero que hay que hacer, amigos, para tomar una decisión al respecto es informarse. Por eso le llevamos estos consejos de expertos para ver qué nos conviene en un momento u otro. Volvemos. Amigos, las doctoras dermatólogas Emma Guzmán y Luisa González nos acompañan en este programa y hablamos de rejuvenecimiento facial con métodos mínimamente invasivos principalmente. Doctora Luisa González, he visto que también una técnica que se está usando muchísimo, principalmente en las más jovencitas, es la inyección de los labios para darle volumen. ¿Hasta qué punto esto es recomendado y si cuánto dura, si el labio sufre y hasta qué edad pudiese hacerse esto y si ustedes lo recomiendan realmente? Bueno, fíjate, lo primero es individualizar al paciente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tú decías que los pacientes muy jóvenes se están haciendo muchas modalidades terapéuticas, vamos a decir, estéticas. Podríamos decir que no existe una edad determinada, sino existe la necesidad, porque hemos visto pacientes que tienen 40 años, que tú dices, es una paciente joven, pero una paciente que necesita hacerse un procedimiento quirúrgico. Sí. Y asimismo hemos visto pacientes que tienen 60 años que están bien, o sea, diferentes, Es verdad. exactamente, diferentes edades y dependiendo del cuidado que haya tenido ese paciente. Tú hablabas del material de relleno en los pacientes. Está muy de moda lo que se llama el face shape o la remodelación facial. Sobre todo los pómulos tipo Angelina Jolie, los pómulos a las Kardashian, los pómulos muy sobresalientes, la hendidura a nivel de las bolsas adiposas, de la bolsa de Bichat, la protrusión del mentón. Eso depende la necesidad y la realidad del paciente. O sea, no a todos los pacientes se le puede complacer, porque también hay una situación que se llama dismorfía corporal.
y lo hemos visto con cierta frecuencia. ¿Qué es dismorfía? Dismorfía es el paciente que no se adapta a su físico, que no se acepta como tal y quiere cambiarse de una forma radical, y eso no es aceptado, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista ético, profesional, sino que un paciente cuando tenga, vamos a decir, una necesidad, mejorar una parte de su aspecto, sí se le aconseja y se le dirige hacia ese tipo de intervención. El aumento de los labios realmente es algo que es vamos a decir, un deseo muy particular, no es una necesidad, porque vemos la inversión de los labios, tanto superior como inferior, a medida que el paciente es envejeciente, porque eso es un proceso natural, porque el músculo orbicular de los labios hace eso, enfrenta los labios se aproximan y se hunden. Entonces lo bonito es que haya una eversión de los labios y que la sonrisa tenga una línea totalmente horizontal, igual las comisuras bucales que estén levantadas y no estén comprimidas. Pero el hecho de hacer esto es una necesidad cuando el paciente lo tenga. Que el paciente decida hacérselo, bueno, eso es un deseo. Pero no pasa nada. Hay diferentes tipos de ácido hialurónico que son los que se utilizan. ¿Se utiliza para esto ya ácido hialurónico? Sí, para producir una eversión del labio. Eso está totalmente Pero comprobado. yo lo que digo es que es tan fina la línea, ¿verdad?, aquí del labio, para que no vaya como a pasarse para el otro lado. Me lo encuentro un poco peligroso, ¿no lo es? No, eso se hace de una forma, vamos a decir, perfectamente adecuada, controlada, siguiendo todos los lineamientos que deben de hacerse. Y hay muchas casas farmacéuticas que tienen específicamente, no solamente para los labios, sino para la línea fina a nivel de las patas de gallo, la línea periorbitaria. Y los tratamientos no deben de ser a veces ni siquiera únicos, sino una sumatoria de tratamiento. La radiofrecuencia normal, la radiofrecuencia fraccionada, la estimulación del colágeno de las fibras elásticas, el uso de la toxina botulínica, que le dicen Botox, pero Botox es un patenizado de la casa Allergan. Es toxina botulínica, que hay una cantidad de productos de toxina botulínica ya realmente formulados y aprobados a nivel de los ministerios de salud. Y el hecho de la toxina botulínica actúa sobre las placas neuromusculares, o sea, lo que hace es que actúa sobre la placa terminal del músculo. Dependiendo si el músculo es depresor o elevador, ahí se implanta, se infiltra esa placa con la toxina botulínica para producir el efecto deseado. ¿Y cuál es la diferencia si fuera depresor o elevador? Bueno, por ejemplo, si tú quieres elevar el lóbulo del párpado, del óvalo facial, tú, como decíamos ahora, inyecta todo todo el óvalo facial. Si tú quieres los pómulos también, el arco cigomático, si tú quieres el músculo frontal, dependiendo de vamos a decir, del tipo de frente que tenga el paciente, e inclusive del sexo y de la edad, porque las mujeres queremos, como tú decías, las cejas, el arco de las cejas elevado, arqueado. Eso no se puede hacer en un hombre porque feminiza el aspecto del hombre. Entonces también dependiendo del sexo existe una técnica para tú aplicarlo, tanto en el hombre como en la mujer. O sea, hay diferentes modalidades. Y naturalmente, tú debes de ir de la mano con otras alternativas terapéuticas, como es los láseres de CO2 fraccionado, la radiofrecuencia fraccionada, diferentes modalidades que te suman a ese tipo de tratamiento de alternativa. O sea, que no solamente utilizar toxina botulínica o ácido hialurónico o que el paciente lleve un cuidado personal. Hay otras alternativas también. Específicamente los láser, doctora Emma Guzmán, ¿en qué casos se utilizan? Mira, que estos son los hilos, ¿verdad? Eso es una imagen para las radiofrecuencias. Para las radiofrecuencias. La fraccionada, porque fíjate, en este área, esas marcas que tiene, se hacen columnas que van estimulando el colágeno. Entonces, aquí también donde está marcada, se pasa lo que es el manípulo, que tiene incluso diferentes intensidades, dependiendo la profundidad donde queremos llegar. Siempre se va de mayor a menor, más profundo y luego más superficial, y es de muy buenos resultados. Este es un procedimiento que se puede hacer una vez al año y estimula las fibras elásticas del colágeno. No tiene un efecto inmediato, sino gradual, pero sí permanente.
es indoloro. Prácticamente solamente habría que proteger lo que es la dentadura si tienen piezas de metal. Y todos estos procedimientos que hemos estado hablando, vamos a decir, de radiofrecuencia, la focalizada como esta, la fraccionada, deben de tener un control de pacientes que tienen marcapaso. Los que tienen marcapaso no deben de recibir este tratamiento, que eso es muy importante. Porque es como una corriente eléctrica. Sí, Es una corriente eléctrica. es una corriente eléctrica. Entonces, es indolora el procedimiento y da muy buenos Y entonces el resultado es que te tensa los músculos. Es un tensado del músculo. Del músculo. Y entonces de como las del fibras músculo elásticas atrae y a de la colágeno. piel. Eso es porque el músculo es que le da el sostén Sí, a lo que es la piel. ¿Esta gráfica también indica lo mismo? No, esto indica más bien los músculos que para poder hacer, vamos a decir, los masajes. Fíjense, están para elevación orbicular y el frontal. Todo esto tiene que tener, vamos a decir, un criterio para hacerlo. Porque como hablaban ahorita, para la infiltración del labio, un porcentaje alto de lo que es la arteria perivascular, peribucal, va superficial. Sí. Entonces, hay que tener cuidado para aplicar las sustancias de relleno. Sí. Es algo, fíjense, la anatomía tiene, vamos a decir, un punto clave, y es que tiene unas proporciones ya definidas. El labio superior originalmente es 1.2 a 1, que el labio inferior. Entonces, cuando ya se va avanzando la edad, se invierte y se hace el labio inferior más grande que el superior. Sí. Ahí es que puede estar indicado que usted pueda, vamos a decir, recomponer el labio como antes estaba. Sí. Esto tiene su medida. Yo soy de la que cuido mucho lo que son las proporciones. Muchas veces insisten en aplicarse en los surcos. Un sinnúmero de pacientes llegan, yo quiero rellenarme aquí. Muchas veces no es ahí que necesita el relleno, porque con la edad, por la gravedad, por la elasticidad de los músculos, la cara se va como haciendo flácida y va cayendo. Entonces, a veces lo que necesitamos es reponer lo que es el músculo en su posición original y se aplican en el área de los pómulos. Claro, eso pero el ácido hialurónico el ácido hialurónico. Eso tiene una medida. Se hace una línea de lo que es la ala nasal al trago y luego de lo que es la cola de la ceja al punto externo de la boca. Y en este punto es que se puede poner. Porque esas imágenes que uno ve que se ven como desproporcional, es porque lo han puesto en forma inadecuada. Tenemos que señalar de una forma muy puntual e importante que no es lo mismo silicón a ácido hialurónico. Es perjudicial siempre el silicón. Totalmente. ¿Y por qué se usa? Bueno, tú sabes que el comercio es comercio y si lo aprueban, pues sabrá. El médico tratante es el que tiene que saber. Tengo entendido que incluso en los glúteos se ponen silicón. Sí, pero con casos graves. Ustedes han visto cantidad de imágenes necróticas. Sí. Entonces, no es lo mismo usted ponerse un ácido hialurónico de calidad que en dado caso que usted quiera revertir el efecto, lo puede hacer con hialuronidasa y puede revertirse el efecto. Sí. Si es de calidad. Y si no es de calidad, silicón, no se puede. No se desbarata. No, nada. Y queda permanente de por vida. Y hemos tenido casos que 20 años después hacen una reacción granulomatosa por relleno con silicón. Uf, yo no sé cómo todo. O biopolímero también le llaman. Es increíble. Hablando de los láser CO2 fraccionado o la radiofrecuencia fraccionada, estamos puntualizando que actúan, hay que tener conocimiento anatómico para poder hacer ese tipo de tratamiento, porque todo eso actúa sobre los vectores de tensión o los vectores de fuerza. O sea, no es un tratamiento que se hace sin ningún tipo de conocimiento, porque tú tienes que saber puntualizar
para que el paciente tenga el efecto deseado. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Que no funcione? No, bueno, no funciona. Realmente vamos a decir, los resultados son mediocres. Pero para que el paciente tenga un resultado satisfactorio, hay que tener conocimientos anatómicos. O sea, esos vectores, eso que vimos ahí en la diagramación, pues son vectores de fuerza o vectores de tensión sobre los cuales se puntualiza el tratamiento para que realmente el paciente tenga un efecto deseado. Y también, vuelvo y te digo, hay que hacer terapia combinada, porque estábamos hablando del aumento de labios, pero también el paciente tiene lo que se denomina las rítides peribucales o lo que se denomina código de barra. O sea, eso le iba a decir, que el código de barra es algo que veo que ya esas las mujeres frecuencia. Regularmente ya un poco mayores se hacen aquí. Pero entonces yo lo que veo es que se le hace, ustedes ven como los monitos que tienen como una cosa así, y se ve muy feo. Feísimo. ¿Y entonces cómo se evita eso? Porque se ponen material de relleno inadecuado ahí, y ese código de barra se puede hacer el aumento del labio con el ácido hialurónico para esa área, pero al mismo tiempo es preferible hacer una radiofrecuencia fraccionada o un y te láser quita fraccionado esas arruguitas para que esas líneas se desaparezcan. Y eso es más frecuente en las mujeres fumadoras. ¿Por qué? Porque la mujer fumadora tiende a hacer el auricular de los labios, tiende a fruncirlo frecuentemente, y llega el momento que se hacen las líneas en reposo. Entonces, ese paciente... ¿Qué son estas líneas verticales? Bueno, míralas ahí. Ese paciente se ponen a implementarse, a rellenarse material de relleno, y lo que hacen es que abultan la parte superior. Exacto. Y eso se ve arriba del labio, totalmente inadecuado. Exactamente, pero ¿el ácido hialurónico también lo pone de manera inadecuada? Bueno, si te pone una gran cantidad de ácido hialurónico sobre esas líneas, que no debe de hacerse, lo que hace es que se ve en la parte superior del labio totalmente abultado. Entonces, para eso hay que tener conocimiento y usar varias alternativas. Volvemos a lo mismo, según la necesidad del paciente. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las alternativas en este caso? La radiofrecuencia. Radiofrecuencia fraccionada o frecuencia no ablativa. El láser de CO2 fraccionado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos láseres? Bueno, el láser de CO2 ablativo lo que hace es que actúa sobre el agua de la célula, produce una vaporización controlada, y esa vaporización produce una regeneración secundaria del colágeno después hasta de 6 meses. Por eso decíamos que todavía al año tú ves realmente los resultados. La frecuencia fraccionada es una modalidad parecida al láser, pero con menos, vamos a decir, con menos inconvenientes, o el paciente puede seguir su vida en condiciones laborales, sociales, sin apartarse, porque el láser de CO2 tenemos que tener ciertos factores a tener en cuenta, que el paciente sea de tez clara, hasta fototipo 4, que el paciente no vaya a exponerse al sol y que tenga ciertos cuidados. Pero los resultados son maravillosos. Y la radiofrecuencia fraccionada, con muy buenos resultados también, ya tiene menos, podemos hacerlo con menos precaución o menos objeciones, o sea, el paciente se lo puede hacer y continuar. O sea, una de las maravillas tecnológicas que actualmente manejamos. Muy bien, interesante. Y también es bueno señalar que la radiofrecuencia superficialmente no hace tanto efecto. Más bien es por dentro, porque provoca unas columnas que hacen de calor, que es lo que permite la estimulación del colágeno. O sea, con la radiofrecuencia es menos cruento que el láser de CO2. Sí, entonces, pero al fin y al cabo te protege más porque ayuda, por dentro. También es bueno señalar para los dos son beneficiosos. Son muy buenos los dos. El área peribucal se puede manejar en etapas tempranas con los peeling. Acuérdense que los peeling del TCA hay peeling. Pero no maltratan un poquito la piel. No, porque acuérdate que hemos hablado desde un principio en seleccionar el paciente. Un paciente de piel clara tiene varias opciones de tratamiento, a diferencia de los de piel oscura que pueden hacer manchas indeseadas y post-tratamiento. Entonces, primero, seleccionar el paciente, porque no todo es, vamos a decir, beneficioso. Siempre que un paciente va a buscar un resultado estético, debe de salir mejor que como llegó. Claro. Claro. O sea, nada de plantearle riesgo de efectos secundarios. Por eso yo creo mucho en concientizar al paciente de lo que puede ser utilizado
en cada caso. Este es láser fraccionado, este que lo vimos aquí, No, ¿este qué Es es? la radiofrecuencia. Es radiofrecuencia. Es radiofrecuencia, sí. Que es Fíjate. simplemente para que te penetre más el producto, ¿verdad? Sí. No, eso es no. electroporación. Ah, y entonces ¿para qué la Esto es radiofrecuencia? radiofrecuencia, es de estímulo Estimula del el colágeno. Ah, estimula el que colágeno. es muy bueno. Todo lo que estimula el colágeno. Fíjate, y el paciente mestizo, que es el que mayormente tenemos en la Sí. población, responde muy bien a la radiofrecuencia. Y también a los sistemas de luz pulsada, los sistemas IPL. Los sistemas IPL actúan como si fueran láser fraccionados o ablativos, pero con menos consecuencias, vamos a decir, menos procesos que te puedan alterar tu vida productiva o laboral. Pero la radiofrecuencia se puede dar en cualquier tipo de paciente también. Y es muy útil, muy buena. ¿Esta se daría cada qué tiempo? Depende, cada mes cuando no son ablativas o cada 6 meses cuando son ablativas. ¿Cuál es la diferencia de una radiofrecuencia ablativa y no ablativa? La profundidad, la penetración. Por ejemplo, la no ablativa lo que hace es que estimula el colágeno a nivel superficial. Que es como el que vimos ahora. Exacto, y produce vamos a decir, un efecto Tensor. tensor, exactamente, a nivel del sistema musculoporótico y de los músculos. Y la ablativa son columnas realmente de calor dirigida, térmica, a nivel profundo del colágeno, de las fibras elásticas, que produce un remodelamiento secundario del colágeno, o sea, una buena terapia. Muy Y también se interesante. puede utilizar, ahí veo, a nivel corporal, no Sí. solamente a nivel facial. Por ejemplo, las pacientes que han tenido una gestación, que han quedado con flacidez del abdomen por su gestación, son pacientes que califican perfectamente para los sistemas de radiofrecuencia. Muy interesante, doctora. Mira, es bueno señalar que todos esos procedimientos de radiofrecuencias, láser CO2, la corporal y la La facial. facial, es muy importante darle seguimiento, porque un solo tratamiento no es suficiente. Yo le digo a los pacientes, eso es como usted ir al gimnasio. Usted puede ir Sí, hoy al sí. gimnasio y hacer toda su rutina muy bien, pero tiene que No se seguir puede uno asistiendo descuidar. al No. gimnasio. Entonces, básicamente, hay que darle ciertas recomendaciones para estos pacientes. No pueden hacerse ningún tratamiento habiendo asistido a la playa o exposición al sol 24, 48 horas antes. Incluso ni después. Porque estos, vamos a decir, estos procedimientos son de calor. O sea, aumentan lo que es la sensibilidad al sol. Y es muy importante para evitar la fotosensibilización. O sea, usted puede hacerse un procedimiento, exponerse al otro día a la playa y quemarse. Claro. Entonces, todas esas recomendaciones deben de estar claras para uno poder tener lo que es un resultado positivo. Toda la radiofrecuencia es una secuencia. Debe de hacerse mínimo 4 o 5 tratamientos para que de verdad haya un estímulo. O sea que si se hacen 4 o 5 tratamientos, aunque pasen 5 años que no se lo hacen, ya hizo su efecto. Sí, claro. Pero fíjate, como todo, o sea, existen protocolos para todo tipo de terapia. O sea, con un solo tratamiento, es como decíamos, una paciente que va 15 días antes porque se casa la hija, eso es un absurdo. O sea, todo paciente debe tener una secuencia de tratamiento y todos deben de tener los protocolos. Sí. Pero no solamente la radiofrecuencia, el láser, los sistemas de luz pulsado. También cuando tú tienes un protocolo para los peeling, para la limpieza, para las hidrataciones, para las estimulaciones, para la electroporación. Todo eso tiene que tener una secuencia. Igual que como usted va al odontólogo, igual como usted va al ginecólogo cada cierto periodo de tiempo y se hace una evaluación periódica. Respecto a la piel, tenemos los protocolos que deben de tener una secuencia. Un paciente que se haga un tratamiento una vez, eso no es una varita mágica. O sea, eso necesita sumatorias de procedimiento para tú tener realmente un alcance positivo de tu tratamiento. Yo veo que antes la gente se hacía sus limpiezas y sus hidrataciones faciales, pero la gente ya no. Claro seré yo que sí, me la he dejado de hacer. Claro entonces. que sí. Claro que sí, la gente es se la muy, sigue no, así, la sí. gente, claro. Yo te diría que hay una gran educación en cuanto al cuidado, bueno. sí. Como la gente va mucho al gimnasio, que está cuidando mucho su alimentación, igualmente los pacientes acuden a su terapia habitualmente. No, sí, muy importante eso. Nos vamos a la pausa, amigos. Volvemos de inmediato.
Amigos, estamos conversando con las doctoras Emma Guzmán y Luisa González, dermatólogas y cirujanas, y hablamos del cuidado de la piel. Eso de que no es cuidármela hoy, descuidarme, no ponernos protector solar, comer mal, no hidratarnos. Todo es un solo cuido, un protocolo. Entonces también hablamos al principio del programa sobre los tatuajes. Las personas, decía la doctora Luisa, que las personas muchas veces están locas por hacerse un tatuaje y a los 3 días quieren quitárselo. Sí, sí, fíjate, eso lo hemos comentado mucho, inclusive nosotros que estamos vamos a decir, en la academia de dermatología, y le hablamos a nuestros médicos residentes, médicos que tratamos los tatuajes, y hay muchas modalidades para tratar un tatuaje, porque el paciente, nos decía un profesor nuestro a la vez, que el paciente que se hace un tatuaje se arrepiente a los 5 minutos o a los 25 años. Sí, pero siempre se arrepiente. No, respetamos al que se lo haga porque, ¿verdad? Eso es igual una decisión muy particular y muy propia y cada cual tiene su privacidad y sus decisiones. Pero los tatuajes tienen sus veredes y una de las situaciones es que al que le guste hacerse un tatuaje, al que quiera hacerse un tatuaje, nuestra recomendación es que trate de ver dónde se lo hace, que tenga las medidas higiénicas, que se esterilicen los instrumentos, que los carpules donde se tenga la tinta sean desechables y todo ese tipo de procedimientos, porque si usted quiere hacer un tatuaje, bueno, pues perfecto, se lo dejamos a su libre albedrío, pero el paciente que quiere retirarse un tatuaje, pues precisamente en el Instituto Dermatológico tenemos un láser, un EDEYAT, que es para la eliminación de los tatuajes. O sea que sí se elimina. Sí, se elimina perfectamente porque lo que hay es el láser es una absorción, hace una absorción del pigmento y el tatuaje puede ser también ya desvanecido, puede ser tratado. Que en eso en realidad hay que estar claro. El que va a eliminarse un tatuaje tiene que saber que son varias sesiones. Varias etapas. Primero, el haz de luz provoca un estallamiento de lo que es el pigmento. Tenemos los macrófagos, que vamos a decir, ingieren ese pigmento, lo van desvaneciendo poco a poco. Ese proceso de eliminación de un tatuaje tarda 5 semanas. O sea, el paciente tiene que esperar 5 semanas para volverse a dar un láser y volver a darle la luz, vamos a decir, al pigmento que va quedando. De aquí que son varias sesiones. Cuando a mí me preguntan en cuántas sesiones, yo le digo, eso no es predecible. No es predecible porque no sabemos qué tanto va a destruir, a provocar el estallamiento. El láser Q-Switch también sirve para eso. ¿No hace daño tanto ponérselo como quitárselo a la piel? Bueno, ponérselo con las condiciones de higiene que hemos hablado, ¿verdad? Eso es básico. Depende si es un pigmento, vamos a decir, mineral o si es un pigmento de tinta china. Lo que hacen amateur, lo que lo hacen en la casa, casi siempre usan mucho tinta china, que es mucho más difícil. Y el haz de luz es más selectivo al color negro. O sea, el que más responde, el color negro. O sea, el más fácil de quitar. Sí. De aquí que los pacientes que se han expuesto al sol tampoco deben de hacerse una eliminación de tatuaje. O sea, recientemente. Recientemente. Entonces, vamos a decir, se elimina un porcentaje de lo que es el pigmento, que muchas veces se va eliminando de forma irregular. Es decir, que la imagen que tenía ese paciente con ese diseño va a ir, vamos a decir, aclarando en diferentes tonos. El color verde y el rojo, aparte de que se utiliza otro lente, también tarda más. Otro lente del láser. Del láser, sí. Tarda más porque acuérdense que como el color oscuro es lo que atrae la luz, al ser menos oscuro, los colores amarillo, verde, rojo, tardan más en actuar. Entonces, nunca se puede decir en qué tiempo va a ser, pero el proceso de eliminación de los macrófagos, del estallamiento del pigmento, dura 5 semanas. De ahí que tienen que ser muchas lesiones. Y hay que aclararle al paciente también que no siempre se elimina completamente, porque depende la profundidad, o sea,
quién lo haya aplicado, si ha sido un amateur o un profesional. O sea que los profesionales lo aplican más lo superficialmente. aplican a una determinada profundidad, pero a veces los amateurs lo ponen más profundo, más superficial, sí. y eso dificulta realmente la eliminación del tatuaje. Mira, Entonces el paciente a veces teníamos, queda como con algo medio difuso, sí, que hay que también señalizarse. este que veíamos ahí, el negro era el que se iba eliminando. El negro es el que más se pronto. elimina con mejor probabilidad, sí. Sí, bien interesante. Sí, lo es. Bueno, vamos a ver entonces, para terminar el programa, vamos a ver para las personas según la edad, generalmente los que más asisten a los consultorios de las dermatólogas para rejuvenecimiento, pienso que son las personas entre 40 y 60 años, hombres y mujeres, porque el hombre también ya va mucho. ¿Cuáles son los tratamientos menos invasivos recomendados? Ya hemos dicho que el láser, el colágeno, el plasma, que no hemos hablado, pero todavía se usa mucho, claro, ¿verdad? sí, El se plasma usa. sanguíneo, el ácido hialurónico, básicamente estos La son, toxina. y las toxinas botulínicas. Y si te dijéramos que no exactamente son pacientes de 40 años, existe el paciente adolescente, el paciente que tiene 18, sí. 20 años con problemas de acné, Ah, que es claro. una gran población que Claro. acude a la consulta dermatológica. Sí. Y ¿Y qué se hace con ese problema de acné? Eso No, ya es médico. dependiendo del exactamente. El ¿También se acné trata con es láser? No, No tanto. es No multifactorial. O sea, desde genético, alimentación, predisposición hormonal. Hay una serie de condiciones que predisponen a diferentes tipos de acné, porque hay diferentes modalidades de acné y indistintamente, según la característica de la piel del paciente y la modalidad que tenga del acné, el tratamiento va dirigido a ese paciente individualizado. Y nos acordamos que el acné deja secuelas y que después tienen que quitarse. se pueden manejar. Se pueden Ajá, que manejar. se pueden manejar. con láser Claro. Sí, también, exacto. la cicatricería. Y los peeling también. Pero por eso es bueno atenderse a tiempo. Gracias a la doctora No, gracias a Luisa ti. González y Emma Guzmán por estar aquí compartiendo con nosotros estos temas importantes, porque como decían, tenemos que vernos bien porque es nuestra carta de presentación, pero sin exageraciones, Bueno. como estas personas que se quieren cambiar enteras. Siempre Hasta a la la próxima, orden. amigos.